Bueno, mi nombre es Santiago Laporta, soy grado 2 de la cátedra de cirugía vascular y hoy les voy a hablar sobre pie diabético. Como introducción, la diabetes mellitus representa, como saben, uno de los problemas de salud más importante a nivel mundial. Está entre las principales causas de infarto agudo de miocardio y accidente cerebrovascular, además de falla renal, y es la primera causa de amputación no traumática de miembros inferiores, lo cual le da la importancia a esta clase. De la epidemiología, como saben, es de elevada prevalencia. Se estima que hubo 420 millones de diabéticos en 2021 y que va a superar los 500 millones para el 2030. La prevalencia de diabético propiamente dicha se estima entre 4 y 8%, con un pico de frecuencia entre los 45 y 65 años. Los pacientes diabéticos presentan además 25% de riesgo de desarrollar úlceras a nivel del pie. La Organización Mundial de la Salud define al pie diabético como el pie en un paciente diabético con ulceración, infección y o la destrucción de tejidos profundos asociados a neuropatía y diversos grados de alteración en la circulación vascular periférica de la extremidad inferior. Esto que quiere decir que la infección puede o no estar, siempre y cuando haya destrucción de tejidos profundos, que la neuropatía básicamente es la base de la fisiopatología del pie diabético y que la arteriopatía puede estar presente de forma variable y obviamente los tres fenómenos coexisten en distintas proporciones y esto tendría implicancias pronósticas y terapéuticas que después vamos a ver. Esto, por un lado, define el pie diabético y por otro lado, define un pie de riesgo que implica a aquel paciente que tiene arteriopatía, que tiene neuropatía ya establecida y que por lo tanto tiene el riesgo de desarrollar una úlcera más allá de que en este momento no la tenga. Los tres factores fundamentales de la fisiopatología entonces son la neuropatía diabética, las alteraciones vasculares micro y macroangiopáticas y la infección. De la neuropatía diabética, este, es la complicación más frecuente del diabético, con una prevalencia del 30%, y está presente en el 90% de los pie diabéticos. Se, se hace presente como una afectación nerviosa periférica en el paciente diabético y obviamente una vez descartadas otras causas. La génesis es multifactorial, iniciada como la alteración metabólica por la hiperglicemia, pero mantenida por la afectación vascular. Se expresa como una polineuropatía motora, sensitiva y o vegetativa de los miembros inferiores. La alteración sensitiva habitualmente empieza como una alteración de la sensibilidad profunda, por eso hay que buscarla en aquellos que no tienen trastornos sensitivos superficiales y luego pasa a ser eh, alteración sensitiva superficial. La alteración motora genera atrofia de la musculatura intrínseca del pie y una contracción desmedida de la musculatura flexoextensora extrínseca que genera este, deformaciones óseas. Esto genera una pérdida de la integridad estructural osteoarticular, llevando a la deformidad del pie, a la sobrecarga y al aumento de presión en puntos de apoyo patológicos, como laterales. Una de las alteraciones más frecuentes es el dedo en martillo y el dedo en garra, con prominencia de las cabezas de los metatarsianos, y el desplazamiento de la almohadilla gracia plantar. Ahí ven en el diagrama de la derecha lo que serían dedo en martillo y dedo en garra, que generan nuevos puntos de apoyo o aumentan la presión en los puntos de apoyo fisiológicos, que son, como ven en este diagrama, que es la cabeza del primer metatarsiano, la cabeza del quinto metatarsiano y el talón. Esos son los puntos de apoyo normales.
Cuando uno tiene un dedo en garra o un dedo en martillo, se generan puntos de apoyo en la cabeza de los metatarsianos restantes, además de que se aumenta la presión en la cabeza del metatarsiano, el primero y el quinto, que en realidad sería un apoyo fisiológico, pero dado el aumento de presión, la atrofia de la almohadilla grasa, genera un microtraumatismo en dicho sector. Además, está la neuropatía, dentro de la neuropatía diabética, como dijimos, está la alteración vegetativa, que implica sequedad de la piel, aperturas de shunt arteriovenosos, con disminución del flujo capilar, que se manifiestan como una especie de síndrome de robo a nivel capilar, que generan inflamación crónica con edema, rubor, calor, y eso genera debilitamiento del tejido óseo y además asocian pérdida de la función vasomotora. La expresión más grave de la neuropatía diabética es sin duda alguna la osteoartropatía neuropática de Charcot, que lleva a una grave afectación anatómica y funcional del pie. Esto implica una deformación total del pie, que muchas veces se expresa que se ve como si fuera una bolsa de huesos, porque literalmente el pie no tiene forma de pie en los casos más severos. Genera nuevos puntos de apoyo, como dijimos, inclusive la convexidad medial del pie, la pérdida del arco plantar, genera a su vez fracturas, que eso después lo vamos a mencionar. Dentro de lo que son las alteraciones vasculares, tenemos a la microangiopatía diabética y a la macro. La micro está dada por engrosamiento de la membrana basal de los capilares, que puede causar retinopatía diabética y glomerulopatía. Y la macroangiopatía es la angiopatía eh, similar a la arteriopatía obstructiva crónica, pero que tiene un desarrollo más rápido y precoz, que suele ser más severa y que tiene un patrón lesional característicamente infrapatelar, que es difuso y multisegmentario, y que casi que invariablemente tiene calcificación de la capa media arterial. Es causa de muerte entre 75 y 85% de los pacientes, no precisamente por lesiones a nivel del pie, sino sobre todo a nivel encefálico y coronario, como mencionamos en la primera diapositiva, pero es cierto también que la macroangiopatía diabética en los pacientes vasculares periféricos genera una un mayor riesgo de amputación, y obviamente esto está acarreado de riesgo de mortalidad a largo plazo. Básicamente, las lesiones son iguales que las de la arteriopatía obstructiva crónica, con mayor calcificación y con un patrón lesional, como dije, que es sobre todo infrapatelar. O sea que el paciente habitualmente se presenta con pulso femoral y pulso popliteo y no tiene pulsos distales. Y los factores extrínsecos, que son el trauma mecánico y el trauma térmico, destacando que el antecedente de úlcera y la amputación son los factores de riesgo más importantes, estando presentes en más del 50% de los pacientes al momento de la consulta. Esta es la topografía más frecuente de las úlceras de pie diabético. Como ven en el diagrama, el 52% se las llevan aquellas que se presentan en la cabeza del primer metatarsiano, y después disminuyen en frecuencia el resto. Hay que mencionar que la cabeza del primer metatarsiano, como dijimos, es un apoyo fisiológico, pero las alteraciones del pie diabético generan que ese apoyo fisiológico se convierta en algo patológico por la sequedad de la piel, por la pérdida de la almohadilla, por el aumento de la presión, por deformidad ósea, por inflamación crónica, por isquemia, y todo esto es lo que genera la formación de una úlcera y que después se perpetúe en el tiempo.
Básicamente, entonces, por la hiperglicemia en el pie normal se generan factores predisponentes. Eso genera un pie de riesgo, que por tener factores desencadenantes se genera una úlcera y lesión, y que por factores agravantes, como puede ser la infección, la lesión pasa a ser crítica y con pronóstico ominoso para la extremidad del paciente. El diagnóstico es clínico, ¿tá? Eso es lo más importante probablemente que se tiene que llevar. La úlcera neuropática, puramente neuropática, es en sacabocados, en la planta del pie, o sea, generalmente en la planta del pie, y también se conocen como mal perforante plantar. No son dolorosas en la enorme mayoría de los casos y se pueden presentar con pulsos presentes en un pie que tiene deformidades y callosidades y que tiene obviamente alteraciones vegetativas, rubor, calor, vasodilatación y sobre todo una sequedad de la piel importante. Como ven lo que decía, la sequedad de la piel, los callos y, sin ir más lejos, los dos lugares donde es más frecuente la aparición de estas úlceras, como veíamos en el diagrama. La osteoartropatía de Charcot se caracteriza, como dijimos, por deformidad ósea generalizada del pie, luxaciones, fracturas e inestabilidad que favorece la aparición de úlceras. La úlcera y gangrena neuroisquémica generalmente se genera en los dedos, es dolorosa y en un pie con ausencia de pulsos y signos típicos de arteriopatía obstructiva crónica, como es la palidez, la cianosis, la frialdad y todos los signos que probablemente ya vieron en la clase de arteriopatía. Tiene topografías diferentes y, como ven en la imagen de la derecha, muchas veces genera lesiones que, libradas a su evolución, terminan en necrosis. La infección se puede ver como una celulitis, como una osteomelitis o como un flemón plantar, progresión de la infección a partir de las úlceras digitales que se produce a través de las vainas tendinosas plantares, tanto del flexor propio del primer dedo como del flexor común. Básicamente, la colección de pus se extiende a través de las vainas tendinosas y genera un flemón en toda la planta del pie. Es fundamental para nosotros la toma de muestras para bacteriología, para lo cual hay que seguir cierta técnica para que tenga validez. De los estudios imagenológicos, la placa es de primera línea por ser barata, y prácticamente no invasiva más allá de la radiación. Este, Genera una imagen que permite valorar la deformación ósea y signos tardíos de osteomelitis, que obviamente son mucho mejor valoradas en la resonancia nuclear magnética, que sería el estudio de primera línea para estudiar la infección, sobre todo de partes blandas y de hueso. La tomografía computada es más sensible que la placa, pero no es tan sensible como la resonancia. De todas formas, en términos de precio y disponibilidad, la tomografía se encuentra en el medio. Y del laboratorio vascular, contamos obviamente con el Doppler o duplex, la ecografía, el ecodoppler, la angiotomografía y la arteriografía por punción con inyección de contraste. Que obviamente la arteriografía es el estudio más invasivo, están en orden de no invasivo a mayor invasividad, como quien dice. Para el tratamiento, del equipo multidisciplinario es la forma que ha demostrado disminuir tanto la aparición de úlceras como el nivel de amputaciones y pérdidas de miembro de los pacientes diabéticos. Habitualmente está conformado por diabetólogo, traumatólogo, cirujano vascular, cirujano plástico, podólogo y nutricionista, y están organizados en unidades de pie diabético que muchas veces funcionan en policlínica en simultáneo. Esto quiere decir que entra el paciente al consultorio y que se encuentra con 5 personas, obviamente que no, pero sí que entra el paciente al consultorio, lo ve un especialista, el especialista sale, entra otro, y de esa forma se genera que el paciente, cuando va al control, se lleva el combo completo de valoración.
Obviamente que el control de los factores de riesgo es lo más importante, sobre todo el control de la hiperglicemia, el estricto control metabólico, a eso me refiero, y es fundamental la prevención de lesiones. Sobre tratamiento y cómo actuar ante el pie diabético vamos a hablar mejor en la clase presencial. De todas formas, eh, este, brevemente, la infección obviamente se realiza control de la carga bacteriana con antibióticos dirigidos, idealmente previa toma de muestra, pero no es necesario esperar a que haya alguien que le tome la muestra para ponerle antibióticos a un paciente que está haciendo fiebre. Este, Debridamiento de las lesiones, amputaciones menores si corresponde, y amputaciones mayores cuando corresponda, obviamente. Y bueno, en Block nosotros tomamos muestra del tejido óseo, que son habitualmente las muestras más sensibles, y de partes blandas para bacteriología. Y después hay maniobras de descarga para aliviar presiones en apoyos patológicos. Este, Eso corresponde sobre todo al área de traumatología. Y la revascularización, cuando corresponde, por vía endovascular, mediante angioplastia o stenting, o por vía convencional mediante bypass o endarterectomía, lo que corresponda. Y la amputación como medio de controlar la infección en caso de que el tejido no sea viable y obviamente teniendo las directrices de mantener un apoyo funcional. Si bien se pueden hacer en caso de necesidad amputaciones atípicas, lo que tratamos de hacer es mantener un pie que el paciente pueda usar, obviamente, si no, no tiene sentido. Bueno, muchas gracias.